Correcto, el día sábado hay previsto una concentración en la Sociedad Rural de Villaguay, que ha cedido sus instalaciones. La convocatoria es para las 10 de la mañana, entendemos que quizás se demore un poquito más el inicio, porque bueno, está yendo gente de toda la provincia. De hecho, digamos, de acá de la zona de islas, por ahí los puntos más extremos, también de la zona de La Paz, pero bueno, la idea es concentrarnos ahí, productores de toda la provincia, para ver un poco los pasos a seguir con las últimas medidas que ha tomado el gobierno respecto del tema de retenciones. Ahora, ¿no hay retenciones que al final se dejaron sin efecto? ¿O entendimos mal lo que se informó, los que no entendemos de esto? No, digamos, es así, pero bueno, de hecho está en la ley de emergencia económica, de solidaridad, o no sé exactamente cuál es el término, pero bueno, va en ese sentido. Y este incremento de estos 3 puntos porcentuales, de 30 a 33 en el caso de la soja, o de 12 a 15 en el caso de trigo maíz, eso están disponibles como para que, bueno, la idea de todas estas, porque de hecho acá nos estamos juntando en Entre Ríos, pero cualquiera puede leer en los medios nacionales que está habiendo este tipo de concentraciones, manifestaciones en distintos puntos del país, aparte puntos muy disímiles en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en fin, en todos los lugares donde la gente sea realmente afectada. Y bueno, estamos todos marchando mismo en el mismo sentido de pedir que se pare con este tema de las retenciones y que a partir de ahora se proponga un plan de cómo va a ser la salida de este tema, ¿no? Para que no sean retenciones eternas. A nosotros se nos dijo también que pequeños productores, que al principio se hablaba de que iban a ser los más perjudicados, no iban a entrar en esto, en estas retenciones. ¿Fue así de alcohol? ¿Es así? ¿No es así? ¿El pequeño productor lo va a sufrir? Sí, el pequeño productor, ninguna duda que es el que más lo sufre. Digamos, dentro de estas características, los que más lo sufren son los pequeños que están alejados de los puertos. Eso directamente sale la viabilidad del negocio agrícola. Ahora bien, dentro de todas estas idas, vueltas, conversaciones no formales y demás, se ha escuchado que hay un principio, digamos, de posibilidad de segmentación. De la manera que se la viene planteando, nosotros entendemos que es inviable. No va a ser la primera vez que un gobierno, cualquiera, de cualquier signo político, civil, militar, lo que fuera, haya propuesto alguna segmentación dentro de un mercado y que esta segmentación haya sido para posteriormente devolver impuestos. No hay ningún gobierno que haya devuelto un impuesto. Y si lo devuelven después de 5 años y a valores irrisorios y después de hacer peregrinajes por distintas oficinas y demás. Así que entendemos que en el caso que haya una segmentación, que esta segmentación sea consensuada con los sectores productivos, llámese Mesa de Enlace, y algunos otros organismos o delegaciones o organizaciones que puedan aportar datos concretos para resolver este tema, sea algo que sea alcanzable por una ley, que no sea designado a dedo, que no diga no tienen que ser los productores que midan más de tantos centímetros y que estén asociados a tal tipo de federación o a tal tipo de organización, no, que abarque una determinada categoría que sea medible por un sistema objetivo y que esa devolución sea en forma inmediata. De la misma manera que retienen, porque la retención es inmediata, cuando liquida un exportador, automáticamente se retiene. De ese mismo modo, el productor quiere que se le reingrese el dinero, en el caso, insisto, que sea una segmentación y esa segmentación sea una segmentación lógica. Y por último, ¿por qué Federación Agraria se estaría abriendo esta vez? Continuando con la respuesta a esta inquietud, hay alguna filial. Federación Agraria, como cualquier entidad gremial, digamos, es muy abarcativa, muy amplia y en determinados lugares se mezcla un poco de política partidaria con política gremial. Entiendo por comentarios de ellos, no porque uno lo sepa, o por comentarios periodísticos, que hay ciertas filiales, insisto con esto, que tienen de repente alguna simpatía más, han recibido algún tipo de... pero son muy puntuales. Bueno, en Entre Ríos, Federación Agraria
forma parte de la mesa de enlace, estamos muy unidos, estamos firmes en el reclamo. Nosotros también, dentro de Sociedad Rural Gualeguaychú, tenemos pequeños productores, no necesariamente un pequeño, y a su vez hay productores más grandes que integran Federación Agraria, es decir, no es una limitante la cantidad de hectáreas o el tipo de producción para integrar una u otra gremial, ¿no? Quizás algún día nosotros mismos, como un deber interno entre las gremiales agropecuarias, podamos unirnos y formar una única entidad gremial que en el fondo representa los intereses del sector, que no son diferentes, son los mismos. Lo que le han carneado animales, en lo que va del año 2019 y ahora había sufrido otra vez. Inclusive me decía que sospecha que se podrían estar sacando por el agua, digamos, ya carneado y hasta mal carneado. ¿Qué pasó con este tema? Sí, efectivamente, si estamos hablando del mismo caso, no sería el arroyo Gualeyán, sino el río Gualeguaychú. El río Gualeguaychú. Correcto, son campos que son linderos en la ruta 14, donde exactamente. Y bueno, la verdad que sí, hay particularmente un par de establecimientos que están... Decía que está siendo asolado prácticamente. Sí, Él habló sí. que el año pasado me dijo, la pasó mal y que bueno, ahora otra vez. Bueno, exacto, hasta donde yo sé, y digamos, el año pasado es muy inmediato, Sí. pero también es cierto que estos robos comenzaron allá por la época de la Expo Rural, Sí. por el mes de septiembre, y se dieron en forma sistemática casi semanalmente, lo cual fue una locura. Era 1 o 2 animales por semana, animales de gran valor, animales grandes, qué sé yo, tenían una metodología de carneada que hablaba de la poca expertise, por llamarlo de alguna manera, la gente que estaba haciendo esto, porque ocupaban muy poca carne, digamos, del animal, con lo cual no era gente de campo, digamos, que sabe cómo hacer estas cosas, para mal, pero la sabe hacer. Y bueno, sí, efectivamente, pero como te decía, esto sucedió hasta más o menos fines de año, diciembre, que por lo que uno por ahí de repente charla con la gente de Abigeato, digamos que es un poco la encargada de controlar todo este tipo de robos, dicen que es una época muy caliente, dado la cercanía de las fiestas, la alta demanda de carne, corderos y bueno, de todo un poco y demás. Pero entonces hay un mercado para estas carnes. Sí, por supuesto que hay un mercado, y ese mercado, bueno, hay una cadena de la persona que faena, de la persona que lo transporta, de la persona que lo reduce y la persona que lo despacha. Y en eso podemos estar, digamos, nosotros siendo víctimas inocentes cuando nos acercamos a algún lugar porque vemos una oferta de carne barata, con lo cual habría que tener alguna sospecha cuando está muy por debajo del precio de lo común. Los precios de los productos pueden ser un poco más, un poco menos, pero tienen un cierto rango de lógica, ¿no? Pero cuando se han reunido, porque supongo que lo habrán hecho, con lo que es la brigada de Abigeato, ¿qué les dicen? Bueno, dentro de las posibilidades de ellos nos prestan la mayor colaboración. Por supuesto que como toda la fuerza policial o todo lo que se refiere a los controles, siempre están carentes de personal, de recursos, de disponibilidad de medios como para hacer este tipo de control. Nosotros estamos trabajando, a partir de la charla que tuvimos días pasados con el ministro de la Producción, Juan José Bailo, nosotros le explicamos que si bien no era el área específica de ellas, teníamos una preocupación muy grande con este tema. Él nos ofreció la posibilidad de tener una reunión con la ministra de Gobierno, a los efectos de que nosotros le acercáramos no solamente manifestarle el problema, sino además trabajar sobre 2 puntos que para nosotros nos parecen importantísimos. El primero está referido al tema judicial, es decir, si a este tipo de robos, por las características que tienen hoy en día, no se le da un marco especial, una normativa especial en cuanto a la condena que puedan llegar a tener, son de muy fácil, entre comillas, salida para aquel que lo comete. Por cuestiones legales que no las sé explicar, no es que no las puedo explicar, directamente no las sé explicar, pero que han sucedido. Eso sería en primer lugar, o sea, hacer una ley que tenga, porque digamos, el campo de una cosa está un poco protegida y tampoco es lógico que pongamos un policía cada 200 metros para cuidar mi campo porque se necesitaría una cantidad de recursos que sería, con lo cual debería haber una pena, dado la lejanía del centro poblado y demás, que la persona que lo va a hacer no lo hace porque justo pasó y vio, fue específicamente hacer este acto, digamos, delictivo.
Por otro lado, también le manifestamos que existía la posibilidad, que de hecho es una técnica que ya se lo está usando en provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata se hacen exámenes de ADN. Y una de las cuestiones es cómo se recolecta la prueba, porque una vuelta que la carne llegó a la carnicería y está colgada en el gancho, determinar si la carne proviene de aquel animal o de aquel, es muy difícil desde el punto de vista legal, digamos, de establecer una prueba para decir, bueno, claro, esa carne que está ahí era de la vaca que me robaron. Pero sin embargo, con esta prueba de ADN, ¿no? Es factible, simplemente se le saca a partir de algún resto del animal, sangre, pelo, cuero o misma carne que muchísimas veces dejan, porque gran parte del animal queda a veces en el campo. Se podría extraer ese elemento, establecer un protocolo para guardar la prueba, que en eso es la idea de trabajar, y enviar la muestra al laboratorio de La Plata, que establezcan el ADN y quede como ahí. Eventualmente, si la policía, mediante alguna acción judicial con orden de allanamiento, que yo pueda enterarse de algún dato de que en algún lugar se está comercializando carne que no tiene un origen legal, puede acercarse ahí con una orden judicial, insisto, secuestrar parte de la carne y enviar eso de la misma manera allá, y bueno, cotejando las pruebas se podría llegar a determinar si esa carne fue producto de ese ilícito, y en ese sentido empezar a tratar de al menos disminuir o aplacar esta ola de robo, que francamente esa es una zona tremendamente caliente. Claro. No quiere decir que no haya otras zonas donde se esté robando, pero esa zona de ahí realmente hay una impunidad que nos hace acordar a la vieja época del Far West.